de hace 15 años. Entonces, ahí está Juana, está Ramón, que pueden contar que se hicieron muchos esfuerzos para que realmente la gente pueda entender, y sobre todo los médicos, que la docencia local no es sinónimo de síndrome de Down. Ahora, es cierto, tal vez tiene una relación cercana, sí, todo, pero se hacía esa mención. Y la forma más fácil de explicar al paciente era la ecografía, no ver los números conocidos. Solamente el microscopio puede mirar el número. Y la otra situación que también nos tocó lidiar, ¿para qué le van a hacer la translucencia nucal? Y si está aumentada va a ser un Down y no van a hacer nada. Usted ya puede completar la frase, ¿verdad? Entonces era toda una lucha, inclusive interna, mía también, porque estando en España, ella un día, mi jefe preocupado, me dice, decime una cosa, ¿cómo va a hacer el diagnóstico prenatal si usted no tiene interrupción voluntaria del embarazo? Y le digo, pero no hace falta que aborte, porque no. Y discutimos media hora, por una hora no nos pusimos de acuerdo. Entonces la conclusión fue, ok, seguimos en la mitad y todos los que aquí con su visión. Punto. Pero hoy, después de tanto tiempo, él vino acá varias veces y me dijo, sí, ahora te entiendo. La idiosincrasia nuestra, la es bastante distinta. Entonces, hay algún enfoque, pero a mí me gusta mantenerlo porque creo que todavía hay, tenemos que tener la mente abierta desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda, o hacemos un screening, o hacemos un cribado, siempre partimos de una base, partimos de una pregunta, o partimos de una prueba en este caso, donde tiene que ser ese screening o cribado de manera universal, o sea, a todas, porque de ese grupo del universo, algunas vamos a sospechar que efectivamente tienen alguna condición distinta a las otras embarazadas. Pero lo importante es cuando sometemos a ese cribado que seamos capaces de separar. Estas tienen un riesgo de las demás. Identificamos el riesgo. Pero otra vez, eso no significa que el riesgo es sinónimo de no. Es riesgo. Es como que esté caminando por una vereda, bueno, ahora vamos a caminar por otra vereda, pues acá caminamos solo que somos delgados. Entonces no, tengo que pasar al otro lado porque pesas más de 100 kilos, ok, yo tengo más riesgo. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Pero, obviamente, lo que tenemos que hacer con ese riesgo es entonces someter a una prueba de diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia? Que la prueba de diagnóstico me va a poder decir sí o no. No es solamente tiene riesgo o no tiene riesgo. Y en algunas situaciones es el gol estándar, por ejemplo, la anatomía patológica es el gol estándar para la mayoría de las cosas. Pero la ecografía, imagínense ustedes que se convierte en algunas situaciones como diagnóstica y en otras situaciones como screening. ¿Qué sexo es nuestro varón o nena? Diagnóstico, sí. ¿Tiene Down? Ah, no sé, ese es screening. Entonces ahí la ecografía hace un doble papel. Pero el estudio de diagnóstico va a ser a través de quién? De conocer el cariotipo. ¿A cómo? Por las distintas técnicas invasivas. Y más adelante decirle, vamos a ver si incluimos ADN fetal, si es que no da tiempo, porque el ADN fetal no es diagnóstico, tiene una altísima probabilidad de que lo que diga es correcto, pero no es 100%. ADN me refiero para los que no son ginecólogos. Hay estudios hoy se hacen en sangre materna, se separa el ADN del feto del ADN de la madre, del feto que está circulando en la sangre de la madre, y somos capaces de decir que el feto es euploide, o sea, tiene el número de cromosomas normales o no, solamente a través de una venopunción. Y eso se hace aquí, sí, no se procesa acá la mocha, pero, o sea, no hay un laboratorio, pero hay capacidad de mandar a otro. Lo que hay que entender el ADN nada más que no es diagnóstico. Eso significa que si tiene un resultado con síndrome de Down, no es Down. Se tiene que confirmar con una prueba de diagnóstico para identificar realmente, a quién, a los afectados. Pero ya le dije Down en los fines de
4 veces por lo menos. Realmente el síndrome de Down es más frecuente, sin lugar a dudas. Uno de cada 700 recién nacidos va a tener un cromosoma más en el par 21, con las características que nosotros conocemos al síndrome de Down y todos lo conocen. Pero no es el único, no es la única alteración cromosómica, solamente que esta es compatible con la vida. Pero tenemos otra, como el síndrome de Edwards, la trisomía 18, que tiene un par más en el cromosoma 18. O la trisomía 13 o de Pató, más rara, uno de cada 5000, y tiene un par más, o sea, un cromosoma de más en el par 13. O bien el Turner o la monosomía del X, en el cual le falta un par al cromosoma sexual. Puede ser en este caso el cromosoma Y para que fuera OX. Y la frecuencia es de 1 cada 5.000 recién nacidos. Pero también puede haber las triploidías. Todos, en vez de tener 2 pares, tienen 3 pares. Pero todos los cromosomas son entre pares. Todo eso buscamos cuando hablamos de la neuploidía. Entonces, no necesitamos solamente el único problema, entre comillas, pero la ventaja que tenemos que tanto la 18 como la 13 y que decir la triploidía tienen muchas expresiones ecográficas. Expresiones ecográficas me refiero de malformaciones que nos pueden hacer sospechar. Le damos un problema que tiene, que a veces está todo normal y le vamos a llamar Down sano si quieren, pero cromosómicamente alterado, pero no tiene nada desde el punto de vista malformativo. Y aquí hay unas situaciones interesantes. Renuncian a la, por ejemplo, esto es Argentina, ¿verdad? Renuncian a la tendencia de suelo porque padece el síndrome de Down. Denunció a la justicia que lo habían cambiado al nacer. Imagínense ustedes, ¿verdad? Y esto, como vean, no es de aquí solamente. Y la otra imagen histórica es esta. Romario hace muchos años, jugando fútbol obviamente, se embaraza a su mujer, es un Down, y él empezó una campaña de concientización de lo que era el Down. Pero, ¿qué mejor campaña que esta? Y no voy a hacer ninguna explicación, ningún comentario. Escuchen atentamente y lean atentamente, porque creo que en pocas palabras resume todo lo que uno puede
esa discusión que les conté fue con mi jefe fue que cuando estoy viendo las cosas. Ya estando yo aquí. Digo, mira, me acuerdo de vos. Y las veces que hablo de esto y de otras oportunidades, uso el video cuando tengo tiempo, porque es un poco largo, pero realmente la palabra canta, ¿verdad? O sea, todo se dice solamente, o se dice todo sin mostrar nada de una triste realidad, que también nos hace de alguna manera la conciencia que debemos tener en relación a lo que es un niño con algún tipo de discapacidades especiales, como hoy lo llamamos de forma general. Bueno, entonces pasemos, después de esta introducción un poco dura, pero creo que amerita hacerlo. Y otra situación muy particular de la translucencia nucal, y aquí vamos a hablar de lo que significan los marcadores cromosómicos como tal, es que los marcadores cromosómicos o la translucencia nucal no es una malformación. Eso tenemos que tener claro, ¿verdad? Porque fíjense la definición, es una anomalía morfológica o estructural de un órgano o sistema resultante de un desarrollo intrínsecamente anormal. Pero la clave está aquí, es una anomalía. La translucencia no es una anomalía. Es más, la translucencia nucal va a estar alterada en un determinado periodo de tiempo, después del cual no va a estar más. Entonces deja de ser constante. Y los marcadores ecográficos, que acá hablo en general, la translucencia tal vez sea el más importante de todos, son alteraciones que no pueden ser catalogadas como malformaciones, pero que constituyen signos de alerta que obligan a descartar la presencia de una alteración cromosómica fetal. Y lo importante aquí es que son signos de alerta. Son signos como un semáforo en amarillo, que voy a discutir con nosotros si pasa o no en amarillo o en rojo, pero está ahí muy en el límite de ser el rojo, pero no lo es, dependiendo del diagnóstico, obviamente. Y marcadores ecográficos, ustedes saben que hay muchos, fíjense todos estos. Algunos, por ejemplo, una orotosencefalia alobar, ¿es una malformación? Sí, pero también se comporta como un marcador por la alta relación que tienen con algunas alteraciones cromosómicas. La orotosencefalia alobar la vamos a ver cuando veamos sistema nervioso central. Pero o el onfalocele o otras más. Pero tal vez las más, me faltaría pintar en amarillo de la rehabilitación que las 4 más utilizadas van a ser estas, ¿verdad? Y fundamentalmente hoy vamos a ver el ducto venoso aparte, porque eso lo vamos a incluir cuando hablemos en la clase de Doppler, porque el ducto venoso no solamente se comporta como un marcador, sino lo vamos a utilizar también en todo lo que es el bienestar fetal, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy de estas dos primeras. Pero ¿qué es la translucencia nucal? Va a ser ese grosor de la piel que va a estar en ese espacio econegativo localizado entre la piel y el tejido blando subcutáneo de una pirámide cervical entre las semanas 11 y 13 más 6. Pero de esta definición tan sencilla tenemos que darnos cuenta que hay datos de valor fundamental. Primero, es un espacio econegativo. ¿Qué significa? Que tenemos que medir solamente el espacio econegativo. Y lo segundo, que vamos a ver entre las 11 y 13 semanas más 6 días. Está de 10 y bueno, tenemos todavía, o de 10 semanas y 5 días. Como se dice, técnicamente la puedo medir, pero no está dentro de los parámetros. Gracias. No está dentro de los parámetros correctos. 14 semanas y un día no puedo retroceder. Ya llegué tarde. Sí, pero está normal. Sí, pero yo no sé cómo estuvo
porque vamos a ver que la translucencia va a tener su evolución. Se mantiene, aumenta o disminuye. Por eso si pasó 2 días, y es un speech que siempre uso, de que la edad gestacional está fuera de la edad ideal de realización entre 11 y 13 masivos. Hoy ya los colegas envían a la ecografía en esas fechas porque saben que es así, pero acá Lidolfo, Juana, Tito, Ramón, pues van a recordar que era toda una lucha cuando enviaron a mayoría a veces tarde. Ya no había nada que hacer, hoy ya no tanto, pero sí es importante recalcar esa situación. Y tal vez no es tanto por culpa del médico, sino la paciente, es que no encontré turno, es que no podía ese día y vino otro día y ya pasamos a la otra cosa. Pero bueno, la translucencia nucal, fíjense ustedes, estos años 1990, 33 años, lo van a hacer porque esto es de noviembre, es la primera vez que se habló de la translucencia nucal por este señor Sabó. Y miren ustedes su foto de la translucencia nucal. Esta es la publicación original en el Lancet. Claro, equipos con mal definición, pero ya había algo llamaba la atención, que ese espacio econegativo en la zona retronucal estaba relacionado a la trisomía 21. Así empezó. Después se le llamó edema, se le llamó translucencia nucal, pero 2 años después, translucencia nucal es lo que Kypros Nicolaides, que lo vamos a mencionar muchas veces, da el nombre y hoy quedó como translucencia nucal. Y este mismo Kypros Nicolaides, fíjense, es interesante, 20 años después, vamos a ver que su frase sigue siendo tan célebre como en aquel momento. Kypros Nicolaides son de estos un poco pequeños locos que hay cada tanto, pero con todo respeto lo digo así, porque realmente medicina perinatal no solamente revolucionó con lo que fue los marcadores ecográficos, sino una larga lista de cosas. Hay una serie de Netflix que es muy interesante verla, como él como cirujano, pues ha hecho lo que era el láser, el transmisor transfundido, etc. Fue también pionero en eso. Pero miren lo que él dijo, y recuerden que estamos 21 años después. Único marcador ecográfico de cromosomopatía del primer trimestre que ha demostrado ser útil en el cribado poblacional de alto como de bajo riesgo en gestaciones únicas y múltiples. Muy atrevido lo que dice, porque él dice es el único. Al final de la charla vamos a decir realmente es el único. O cuando veamos todos los marcadores vamos a decir es el único. Pero fundamentalmente el primer trimestre. ¿Por qué se hace tanto hincapié en el primer trimestre? Porque todo lo que se buscaba era encontrar datos lo más tempranamente posible para que se pudiera realizar la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 22 semanas, por ejemplo, en Inglaterra. O dependiendo de qué edad gestacional cada país la tenía. Entonces era volcámonos al primer trimestre porque los marcadores del segundo ya llegamos tarde. Los ginecobstetras sabemos que hacer un nacimiento o una expulsión de un feto con 19 semanas es un dolor de cabeza. Muy complicado. Claro, si tiene 11, 12, ese es más sencillo, claro. Entonces, por eso se traslada todo el primer trimestre con ese objetivo, pero ya saben mi posición en relación al aborto desde el punto de vista del video y lo vamos a discutir, pero les cuento anecdóticamente por qué se trata de hacerlo todo el primer trimestre de manera muy rápida. Útil en el cribado poblacional. Como decíamos al principio, el cribado debe ser universal. Si el cribado es solamente para un sector de la población y el resto debe ser idealmente a todas, o sea, a todas deberíamos someterle a una evaluación de la translucencia nucal. Cierto, llegan tarde, pero si nos remontamos 20 años atrás, llegaban mucho más tarde. En esa época era el día de restricción a una paciente que venga antes de las 10 semanas. Hoy es un poco más frecuente que antes y espero que esta conversación, ustedes cuando tienen el curso de ecografía aquí como yo puedan decir, bueno, hace 20 años era
Ahora ya es más frecuente, como es en otros países. Pero el cuidado poblacional desde ese punto de vista. Y en alto riesgo, aquella mujer que tiene alto riesgo desde el punto de vista genético, eso puede ser una edad materna avanzada, que hoy sabemos que no es mayormente conveniente. Claro, si la compara con una de 20 años, por supuesto, tiene más riesgo. Pues si la compara con otra de su misma edad, entonces depende de cómo miremos las características para ser considerado alto riesgo. Si ha tenido un hijo portador de algún tipo de cromosomopatía que pueda ser de herencia dominante, entonces eventualmente sí. Y así hay situaciones marcadas en las cuales hay más riesgos que otros. Pero el bajo riesgo también tiene sus situaciones. Y también una situación particular en gestaciones únicas, pero también en situaciones múltiples, con embarazos múltiples. Lo que tenemos que saber de la translucencia nucal es que puede, no se habla de que va a desaparecer, puede, y la mayoría de las veces lo va a hacer, desaparecer a lo largo del segundo trimestre. Puede progresar a pliegue nucal, pero el pliegue nucal es un marcador de segundo trimestre. Si bien está también asentado en la nuca, no hay relación una cosa con la otra. Y cuando veamos marcadores de segundo trimestre vamos a ver por qué. Aunque ambos se van a comportar como marcadores independientes. ¿Por qué ese líquido está presente en el cervix o en el cuello? Porque fíjense que todo esto depende embriológicamente del sistema linfático paracervical. Por eso que ese líquido en esa zona es la que nos interesa conocer. Y todo el sistema linfático va a drenar ¿dónde? En la vena yugular interna posteriormente. Esto lo conocemos bien. Pero esta situación aquí puntualmente es la que está llevando a la acumulación de líquido en esa zona. Sin embargo, esta afirmación, 2 años después de Sabó, fíjense ustedes, se puede encontrar en forma de colección fisiológica inferior a 3 milímetros en el 40% de los fetos en el primer trimestre. De aquí sale el número fantástico de 3 milímetros para arriba es una translucencia nucal aumentada, 3 milímetros para abajo es una translucencia normal. Déjenme decirles que eso no es del viejazo, eso es de la prehistoria. Entonces, si escuchan a algún médico, pídanle que por favor hagan un curso de ecografía para poder actualizarse, porque no es del viejazo, es de la prehistoria. Ya no vamos a hablar más a menos de 3. ¿Verdad? Vamos a ver en breve cuál va a ser el punto de corte que vamos a tener en consideración. Y una gran situación es, y nos vemos enfrentados, cuando la paciente nos dice, ¿por qué se juntó el líquido ahí atrás? No toma examen. Entonces ustedes tienen que tener las respuestas. Y las respuestas van a ser estas. Porque puede haber una variación del desarrollo normal del sistema linfático. Variación del desarrollo normal. ¿Qué tiene que ver con alguna alteración cromosómica? Nada, ¿verdad? Puede haber una falla en todo lo que es el drenaje linfático. Sí, va a acumular líquido en el lugar correspondiente, o sea, a nivel cervical. Disminuye la circulación y disminución de la función cardíaca, también va a hacer repercusión a nivel linfático, por lo tanto, va a haber una rémora linfática acumulada ¿dónde? A nivel cervical. Una congestión venosa, muy similar a lo que estábamos hablando previamente, o el mediastino es el que se comprime, con lo cual nuevamente a nivel nucal vamos a tener esa colección. Hoy ya entramos en situaciones bioquímicas, hay una alteración en la composición de la matriz extracelular, o está anémico o hipoproteinémico, ese embrión, o hablamos de infecciones congénitas. Ustedes saben, fíjense que todas estas afirmaciones tuvieron sus documentaciones bibliográficas, no es que se nos ocurre, son que cada quien defienda a muerte lo que dijo, pero sabemos que en medicina
cuando hay muchas teorías, quiere decir que ninguna de las cierta, porque la translucencia nunca está aumentada. Pero está escrito, sí, está escrito. Todas las que, y hay algún par más por ahí que también puede ser. Por eso es que es complejo responder por qué. Y la mejor forma de decirle es no sabemos, hay muchas teorías, pero no tenemos claro. A no ser que podamos identificar la causa. Fue una hernia diafragmática, entonces una compresión diastínica. Era una malformación cardíaca, entonces era alteración de la circulación. Era una variante de la normalidad, entonces era un cardiotipo normal, porque es finalmente normal, y así sucesivamente con cada una de ellas podemos pensar. ¿Cuál es la gran ventaja de la translucencia neutral? Hoy sabemos que tenemos que guiarnos por una metodología que va a ser aquella en la cual debe ser evaluada igual en todo el mundo. Y no digo en todo el mundo por una cuestión de decir en todas partes, no, literalmente. En Asunción, en Hong Kong, en Nueva York, en Casa Paz, en Honduras, en Norteamérica, en todos lados. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay muchas variaciones dependiendo de cómo se miden. De ahí vino que está la Fetal Medicine Foundation, liderada por Kim Controlaide, dice, bueno, vamos a unificar el formato de medida para que realmente la translucencia tenga su valor. Y estas imágenes que son las que ven ustedes ahí son las que tenemos que tratar de replicar, porque si no cumplen los criterios de la Fetal Medicine Foundation, no son aplicables al valor que vamos a encontrar en relación a la translucencia bucal. Y les digo eso porque también me toca dar clases para ginecobstetras a veces. Digo a veces porque este es un público ya considerado como ultrasonografista, como ecografista. ¿Qué les digo a los ginecólogos? Si ustedes no saben o no pueden identificar una imagen parecida a esta, cambien de ecografista. Entonces ustedes tienen que mandar las fotos como esta, o le van a cambiar. Porque hoy el ginecólogo ya empieza a entender, mira, porque acá el doctor Ruti, que mal se busca alguna foto, vamos a mandar a la doctora Juana por que manda mejor imagen. Porque la iconografía en ese sentido es fundamental, no delata qué tanta calidad tiene nuestro trabajo. La foto. Entonces la foto debe ser esa. Y es muy sencilla porque vamos a ver, y al final les voy a mostrar algunas imágenes de mi colección horrorosas. Y después me van a dar la razón por qué son horrorosas. Si es que no memorizan que esas deben ser las imágenes, y van a ver que tenemos ciertas características. El primer punto es, lo hacemos por abdomen o por vía alta o vía vaginal. Hoy la resolución de los equipos es mucho mejor. En tiempos anteriores la vía abdominal era la ideal, nos permite hacer un movimiento más amplio de la muñeca para poder tratar de tener un perfil correcto en la línea media. Pero también la vía vaginal, como es de mayor longitud de onda, o de mayor frecuencia, perdón, la resolución, gracias, la resolución es mucho mejor que si lo hacemos por vía abdominal. Y va a depender mucho de la experiencia del operador. Claro, si yo ya veo que es gordita, o no si tiene un panículo adiposo grande, o un índice de masa corporal muy aumentado, sonamos, pero no se fíen de las flaquitas. ¿Por qué? Porque tiene su lipo, no tiene su dermo, y la dermo le va a armar desastre desde el punto de vista de la calidad de la imagen. Pero si nada, no, que es muy flaquita, va de paso y se ve con una feroz cicatriz, pasando más ratito más, poder ver un poquito medio de cable la cicatriz. Entonces no todo lo que brilla oro es, ¿verdad? Por eso yo personalmente lo que hago, claro, en un mundo privado se puede, pase, pero vamos a preparar como para hacer cualquiera de las dos herramientas, vaginal o abdominal. Sí, pero estamos en IPS o en clínica o en el nacional donde ustedes quieren que nos
uno que está esperando pacientemente que se vista, que se decida y si es complejo. Entonces, a veces hay que adaptar lo ideal a otras situaciones. Pero realmente la ecografía vaginal se usa poco. Y estamos hablando poco para lo que es la translucencia bucal. O si estamos por encima de la semana 13 y tal vez la abdominal ve bien, pero si estamos por debajo de las 12, la vaginal va a ser mejor. Pero fíjense esto que solamente fue necesario en el 5% de las veces. Igual tenemos que adiestrarnos. ¿Qué ventaja tiene la vaginal? Que no solamente voy a ver la translucencia bucal, me va a permitir ver la anatomía fetal con más detalles. Y a eso tenemos que entrenarnos. La vía transvaginal más difícil de aprender, totalmente. Pero una vez aprendida se consigue la misma eficacia que con la vía transabdominal. Entonces tenemos que entrenarnos las dos para no encontrarnos con problemas. No, yo vaginal nunca hice y la verdad que el feto le da la pata y no quiere. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que entrenarnos en las dos. Muy importante, fíjense ustedes la definición que había. Dijimos entre 11 y 13 más 6 semanas. Pero ustedes saben que los software de la ecógrafo están ya todos preestablecidos. Entonces yo pongo y miro aquí cuánto dice y tiene 43 milímetros, me marca 11 semanas y 2 días. ¿Quién tiene razón? La longitud se lee de 43 o 11 semanas y 2 días, que dependió del software que elegí para que me dé la edad gestacional. ¿A quién le hago caso? Porque si es por la primera, no, todavía no tiene 11. Y si es por la segunda, sí, ya tiene 11. Y dijimos, no se puede hacer antes de las 11. Entonces, mi sano consejo es, ojos que no ven, corazón que no sienten. No miren qué edad gestacional tienen aquí. ¿Por qué? Porque la Fetal Medicine Foundation ya promedió, por decirlo así, que 11 semanas va a ser una longitud craneocaudal de 45 milímetros y 84 milímetros va a ser una longitud craneocaudal correspondiente a 13 semanas más que 10. Entonces, no se guíen por cuánto le da la medida el ecógrafo, porque ustedes entran al software, cambian a otra tabla y le va a dar otra edad gestacional. Muy sencillo. Pero lo importante va a estar entonces en cuánto mide la longitud craneocaudal. Tiene que estar indefectiblemente entre 45 y 84, que corresponde, según la Fetal Medicine Foundation, a 11 y 13 más 6. El 44 no se puede, el 85 ya pasamos. Y así de estricto tenemos que ser, ¿verdad? En esa evaluación de la longitud craneocaudal, porque ya saben cómo se va a hacer. Ampliar la imagen, tomarla con un feto en la posición lo más indiferente posible, agrandada y no el feto ya chiquitito. Para eso existe algo que se llama zoom. Y ¿por qué no antes de las 10? Los americanos acá metieron el dedo en la llaga, claro. No fueron los americanos los que descubrieron la translucencia, porque fue un europeo, Savoy, le siguió Nicolás, ¿y qué tiene que ver Estados Unidos? Entonces dijeron, no, váyanse para mí, porque nosotros vamos a medir a 10 semanas. Pero nadie le hizo caso a Estados Unidos, ¿sabes? Entonces salió este estudio, Zurru, que fue americano, que ellos hacían a las 10 semanas, ¿verdad? Pero la tasa de falsos positivos, en el momento, de acuerdo al momento que se hacía la medición de la translucencia nucal, variaba y ellos incluían las 10 semanas. ¿Y la gestacional es la ideal? También tenemos que saber. Y esto es lo que pasa. Hoy ya no hablamos más de marcadores bioquímicos. Acá están los marcadores bioquímicos: la beta-HCG, la PAP-A. Cuando decimos que la translucencia nucal debe ser medida a partir de la semana 11 en adelante, o 45 milímetros de longitud craneocaudal,
La edad gestacional ideal para hacerla es a las 11 semanas. Fíjense ustedes cómo la predicción es mejor a las 11 que a las 13 más 6. Cae la probabilidad de predicción. Entonces, no porque sea más grande va a ser mejor la evaluación. Al revés. En lo particular, para mí 11 semanas es complejo porque si yo le mido 42 milímetros de CRL, ay, si me va a venir otra vez dentro de 2 días porque todavía no llegamos. Entonces es un problema. Pues ¿cómo le explico que no puedo medir con 42 milímetros? Pero doctor, 3 milímetros más le falta. Nada más 3 milímetros ya se me deja 3 si no vuelvo. Con la idea de la fecha del principio, de hecho, se esmeró tanto en hacer su consenso para poder decir no. Entonces miren a las 12. Calculen a las 12. Que ya estamos seguros, vamos a estar por encima de la 45, vamos a estar por lejos de la 84, pero próximos a una edad gestacional ideal para medir. Y si me dan aquí, 11. Pero van a tener que rechazar muchas pacientes o van a tener que repetir muchos estudios, mejor dicho, y si es que lo hacemos exclusivamente la 11. Pero sepan que cuanto más chico es, mejor. Y no al revés, porque esa es la tendencia que tenemos que hacer. Esto hoy ya no hay problema porque todos nuestros equipos, la gran mayoría, ya traen medidas de hasta 0,1 milímetros. Porque la translucencia va a ser medida en milímetros. Pero resulta ser que si tiene 2.9 no es lo mismo que 3. Sí, pero 0,1 nomás es sí, pero va a haber diferencia y vamos a ver enseguida. De ahí es donde viene esta historia de la medida debe ser lo más exacta posible y que los equipos, como les digo, hoy hasta los más pequeños ya traen esta situación de medir milésimas del centímetro. La magnificación fundamental. La cabeza. No sé por qué los videos se paran. La cabeza debe ocupar y parte superior del tórax debe ocupar la mayor parte de la imagen. 70%. Era. La mayor parte. ¿Qué pasaba antes? 60, 70, porque ese no es prehistórico, pero casi. Pero sí, era así. Esto es lo que se decía. Entre el 70 y el 75% del feto debe ocupar la imagen, debe ocupar la pantalla. Y yo acá tengo que ser capaz de medir, miren los cálculos. Y todavía tengo diferencia de 0,1 milímetro. ¿Estoy midiendo bien? No sé. Subió entonces no, que el feto ocupe toda la pantalla. Todavía sigue siendo la translucencia difícil de evaluar y de poner los cálculos. Por eso que se dice la cabeza y la parte superior del tórax. Ahí viene el lado de. Si quieren 70%, sí, de la cabeza y del tórax, sí, estoy de acuerdo. Pero no de frente. Entonces, la magnificación, fundamental. Y fundamental demostrado científicamente que es importante, porque si fíjense este trabajo, los efectos del aumento de la translucencia nucal, en la medida de la translucencia nucal, el efecto de la magnificación, cuando se aumentaba 60, cuando se aumentaba 100 o cuando aumentó 200%. Como mejoramos cuando se utiliza una mejor magnificación. Claro, si tengo una translucencia nucal de 6, 7, no necesito aumentar tanto para ver. Sí, pero si tiene 2,8, 2,9, 3, 3.2, 3.2, sí necesito aumentarlo. Por eso es importante hacer ese tipo de situación. Y hay hasta un 30% de diferencia solamente con la magnificación en las medidas. Un tercio de nuestros pacientes van a estar, o 3 de cada 10, por dicho, van a estar mal medidas solo porque no está aumentada la imagen. Y recuerden, grábense cómo tiene que ser esa imagen.
Corte sagital y medio. Con el dorso superior o el dorso inferior. Claro, si tiene el dorso superior podría ser más fácil, pero por ejemplo no puedo evaluar el hueso nasal y ver si realmente estoy en un corte sagital y medio. Si estoy en un dorso posterior, puedo evaluar mejor el hueso nasal y si yo sé que estoy exactamente en el mismo. Acá no hay tanto problema porque aquí se nota que ya está aumentada la translucencia nasal definitivamente. Pero se puede hacer siempre, o sea, mejor dicho, se debe hacer siempre en un corte sagital y medio, sea con el dorso superior o sea con el dorso inferior. La actitud indiferente. ¿Cómo vamos a saber que el feto está en una actitud indiferente? Que quiere decir que no está ni flexionada la cabeza ni deflexionada la cabeza. Por el mentón, efectivamente. Entonces, miren la distancia que hay entre el mentón y el esternón. Claro, a medida que me acerco al esternón estoy flexionando y a medida que me alejo del esternón estoy deflexionando. Sí, pero ¿qué es lo que tanto va a variar si deflexiona o flexiona? Y va a ser lo mismo, en una deflexión aumenta 0,62 y en una flexión disminuye 0,4. Ay, no, doctor, 0,5, 0,3, 0,1, no hay diferencia. Bueno, ahora cuando veamos la tabla me van a contar si hay diferencia. ¿Por qué? Porque es importante que esa diferencia, porque va a ser del bajo al alto riesgo. Si tiene alto riesgo es una conducta, si el bajo riesgo tiene otra. Por eso que ese 0,1, es fundamental 0,1. Y no estoy hablando de cuando tiene 5 o 6, claro, ahí ya, como que quiera, ya tiene el rótulo de. Pero cuando está en el límite, o si tiene 0,5 milímetros de translucencia, como 0,5, no suelo ver, 0,8, 0,9, 1, bajísimo. Tal vez ni necesito magnificar ese tan pulcro con donde pongo el calibre y medir realmente la zona anecogena, un corte sagital y medio, etc. El otro gran problema que hay es donde se ubican los calipers. Esto si simulamos que es la piel y dijimos que se debe medir el espacio econegativo en esa zona. El mensaje de esta diapositiva es: primero no usen los redonditos como caliper, usen la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz tiene que estar ubicada en esta posición. Esta y esta, no, ya esta no es igual. Acá estamos midiendo de piel a piel. Acá medimos realmente el espacio econegativo. Y acá ya estamos midiendo por fuera de la piel. Por fuera de la piel incluyo toda la piel, claro, pero y la definición es el espacio econegativo. Entonces tengo que medir exactamente el espacio econegativo. Con la cruz en el justo donde empieza el espacio econegativo. Por eso que la forma, el caliper, que también es software, entrar, modificar, y algunos parece, es más lindo el puntito, punto o circulito, que a veces es más, se suele ver que le gusta más. No, acá no tiene que buscarle más, debe ser sí o sí la cruz. Para ubicarlo correctamente, o si no, no está ubicado correctamente. Pero si no, ya saben que el ginecólogo le va a cambiar, porque va a ver la foto y si no, nos va a mandar a la otra parte. Equipos grandes, la ganancia o las armónicas. Puede subestimar la evaluación de la translucencia local. Impacto a nivel de los tejidos de las armónicas. Entonces, ojo que los equipos Fórmula 1 también no pueden traicionar. Tienen que desconectar la armónica a veces. No todos lo tienen, pero si lo tienen a veces increíblemente mejora sin las armónicas. Las armónicas están para que mejore la imagen. Sí, pero la translucencia local no puede jugar una mala pasada. Pero ese es un Ferrari de la ecografía. Sí, pero hay que apagar una partecita del motor para que funcione mejor. ¿Cómo? Yes. Entonces,
detalles técnicos que les van a ayudar, sí, les van a ayudar. Se mide la parte más ancha y hay formas automáticas y el vendedor no está mitad por ahí, así no me va a retar. El vendedor si no, doctor, acá con este apretar el botón y sale. Ahí ya te mide otra vez la inteligencia artificial. Recién estábamos hablando de inteligencia artificial. Sí, pero no es como mi inteligencia de ubicar la imagen, porque si yo le pongo una imagen distorsionada, ¿qué inteligencia me va a hablar? Si yo a la calculadora le doy 2 más 2 y espero que mi resultado sea 5, ¿qué hice mal? Yo cargué mal los datos, no es que la calculadora falló. Si yo no le muestro a la inteligencia artificial una buena imagen, no es que falló la inteligencia artificial, yo me equivoqué en mi imagen. Muy distinto eso. Entonces eso es muñeca. Pueden apretar botones, sí, pero a mí me sale mucho más fácil mover con la muñeca que estar buscando, porque hay que marcarle esto, tal cosa, acá también se nota para que busque la inteligencia artificial. Y parece que la inteligencia artificial es de ahora mismo. Miren, esto es 2010, ya había inteligencia artificial para la traducción simultánea en aquel entonces. Y estas son medidas semiautomáticas, se llama. ¿Ayuda? Sí, ayuda. Pero para cuando van a empezar, olvídense del semiautomático. Porque después había sido que se compuso super raro y tienen que usar un Volkswagen. Y no tienen la perillita para prestar el automático sin introducir hacer el representación. No tienen, son nada. Entonces tenemos que estar preparados para manejar el Fusca o también el Ferrari. Claro. Cualquiera de las dos cosas. Pero la ventaja, que sí es importante desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que va a medir realmente la parte más ancha. Entonces también depende, claro, aquí ya es cuántos milímetros de diferencia hay, bueno, eso ya puede ser despreciable. Pero entre esta y esta sí hay varios 0,1 de diferencia y van a ser la diferencia entre el bajo y el alto. Entonces, repasando, abdominal o vaginal, la longitud cráneo-caudal, no la que le da la pura 45, 84, ese número que tienen que llevar a casa. Corte sagital y medio, indiferente, cabeza y parte superior del tórax, dorso superior y inferior, caliper dentro y se mide la parte más ancha. Todo esto nos evalúa el ginecólogo que participó en una charla del doctor Robot que le enseñó a leer la imagen que ustedes le van a enviar. Y le va a aplazar. Y ustedes van a perder en su bolsillo. Uno no lo va a recibir a un paciente. Entonces tienen que medirlo correctamente, sí. Porque si después yo recibo, me río yo a veces porque yo no hago, a todos mis pacientes no hago para una que quieren que le haga fulano, porque, no porque le haga fulano, sino porque su seguro no le cubre. Y me dice, ay doctor, era tu alumno, me dijo, tengo que mandar una foto lisa si no le va a retar. Sí, ella sabe. Eso suele pasar. Entonces, esta es la forma unificada y en breve les vamos a mostrar por qué es importante esa unificación. Insistimos tanto en que todos deben medir bajo esos mismos estándares. Graben esta secuencia, porque una de ellas no está bien, señores, la referencia local no me sirve. Y no me sirve cuando estamos al límite fundamentalmente, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Situaciones curiosas. Está el cordón ahí. Comprime. ¿Qué vamos a hacer? Se va a ahorcar. Muerte fetal temprana por doble circular. No, circular seguida de cordón. ¿Verdad? No hay eso, ¿verdad? Pero bueno. Y fíjense lo curioso, yo no me había dado cuenta que un alumno me dice, sí doctor, pero no tiene circular. No, como si acá está cordón, si acá no se ve. Y fíjense cómo realmente la translucencia ya ¿cómo se llama? Lo débil, lo blanco de lo que significa el cordón y la translucencia, ¿verdad? Al punto que puede haber subestimación o sobreestimación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál medida tomo? Porque no, el doctor dijo que hay que tomar la más ancha. Sí.
pero la más ancha a lo mejor estaba aquí, si es que todavía sigue acá. Bueno, entonces vamos a imaginariamente ahí trazamos. No, eso es imaginario, no inteligencia artificial, ni la inteligencia, ni inteligencia real, ¿verdad? Entonces se mide acá y se promedia, y se saca un promedio de la. Excepcionalmente, yo pocas veces lo vi así, y me sirve para dar la clase fundamentalmente, pero a veces es un problema. Y el otro no está ahí para solucionar, decir para contar al otro, ¿cómo se hace? No, pero ya tiene que saberse. Le puede tocar. Membranas amnióticas. La mayor confusión está dada por las membranas amnióticas. Porque a veces está muy pegado y el feto hace ese movimiento. Ahí va a ser, ¿ves? ¿Cuál es la membrana amniótica y cuál es la difícil, verdad? Entonces hay que esperar el salto del feto para poder hacer. Y acá hay un aliado fundamental que nunca se olvida. Se llama Sinelú. Frisan, vamos para atrás. Ahí sí, ahí me gusta. Ahí ya justo el feto despegó y le tomé la imagen. ¿Quién va a saber que la foto puedo utilizar Sinelú? Nadie de ustedes, pero van a mejorar su calidad. Claro, pero también se mueve toda la estructura, pues entonces no va a ser tan. Entonces a veces mucha suerte. Efectos que van a estar relacionados al corte sagital y medio. Fíjense ustedes, si no lo miden en un corte sagital y medio correcto, como acá está el cuello, la translucencia va a tener este valor, pero yo podría, de acuerdo a cómo estoy midiendo o inclusive si es para sagital, no tengo el mismo valor. ¿Verdad? Entonces la línea media, ¿cómo sé? El hueso. Y hay otras estructuras acá que también la vamos a identificar. Fíjense, ahí está medida la parte más ancha y no fue usado la inteligencia artificial del equipo. La inteligencia artificial de la práctica del equipo que se me acaba de hacer. Y no es fácil, no es fácil porque hay fetos hiperactivos, saltarines, que se esconden y más complejos. Pero corte sagital y medio sí, se puede ver bien. A la amplificación de la imagen sí ocupa la mayor parte de la imagen. Los calibres están ubicados correctamente en la parte más ancha, en un feto indiferente, etc. Todo el checklist que tienen que hacer, esa es la imagen que tienen que guardar. Y después acá hay una gran discusión que nunca nos ponemos de acuerdo, que son los higromas quísticos. Fíjense ustedes, los higromas quísticos realmente son estos. Este es el higroma quístico. Miren, acá está el polo cefálico, la carota edema, pero acá hay una línea ecogénica central. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta? No se fijen tanto aquí, por la idea no era mostrarles la translucencia nuclear, pero miren lo sucio que está, por llamarlo así. No está ecogénico como el resto. Estos son todos trabéculas. Y es parte del higroma quístico, ¿sí? Distinto, y no suelo querer hacerlo, pero voy a retroceder. Miren acá. Pero está sucio, yo le llamo, o sea, no es un ecogénico homogéneo. Y cuando crece, porque no vamos a ver, cuando estamos 11, 12 semanas, no vamos a ver esta membrana. Está presente, pero no va a ser visible. Eso lo vamos a ver cuando sea más grande. Pero el higroma quístico, como es característico, también tiene una translucencia nuclear aumentada, pero tiene tabiques. Y además puede ser un feto hidrópico, porque tiene el hidro implica colección de líquido en más de una zona, por ejemplo, edema subcutáneo, tórax, ascitis, o en el abdomen o tórax, derrame pleural, etc. Ese puede ser el hidrofetal. El higroma quístico, quiero decir, perdón. O también lo que es el pie nucal. El pie nucal lo vamos a ver después, que se mide en un corte transcerebelar
espesor que hay aquí, eso lo vamos a ver después, y esto es el segundo trimestre, tiene otro valor. Sería la fosa posterior. Sí, acá está la fosa posterior. Esta es la cisterna magna, este es el cerebelo, cabo del septum pellucid, esto en un corte transcerebelar. Ahí se mide el pliegue nucal, justo ahí. El punto de corte les voy a adelanto es de 6 milímetros y se usa como marcador del segundo trimestre. Sí. Cuando hay higroma químico, entonces no se informa la translucencia o se pone que no se puede Sí, medir. se puede decir. Puede ser. Algunos, los españoles sobre todo, le llaman TN gloma. A mí no me gusta, pero es una translucencia, claro. Tiene nombre y apellido, sí, un gloma químico, pero sigue siendo una translucencia. Y además el gloma químico está asociado mucho más frecuentemente que la translucencia nucal aislada con alguna reacción celular. Y a veces vemos imágenes de estos en anasarca, voy a llamarla de alguna manera de tan enematizado que están. Pero yo qué tengo que medir, la zona nucal, porque la zona nucal está aumentada. ¿Ha causado un higroma? Sí, pero está aumentada la translucencia. Entonces se puede poner perfectamente. Translucencia nucal aumentada, que paréntesis, higroma químico. Se puede perfectamente. Pero a eso también va acompañada el resto de la reacción, se nota el líquido o edema subcutáneo ocupando generalizado o de tal parte, etc. Eso es parte de la reacción del informe. Pero sí se hace. Y en el caso de que haya presencia de un higroma, en el caso que midan la translucencia nucal, eso corresponde, porque yo he visto informes de pacientes que se realizaron ecografía en Brasil, en Foz, y le medían la translucencia nucal con un higroma bastante grande. Si está entre 11 y 14, sí. Lo que pasa es que el higroma va a progresar. Esta imagen que les mostré es, no sé acá cuántas semanas está, pero va a persistir generalmente el higroma. Tenemos ya la otra, Juana, 13.4. 15.4 está acá. Entonces pasó más de los 15, sí pasó. Y ahí es donde vamos a ver esta línea acá, típica del higroma. Justo en la línea media. Juana, ¿Y dónde va a ser la medición de la translucencia? en el mismo lugar. Solamente que acá no, es para mostrar que es un higroma nomás. Acá. Claro, esta foto no está preparada porque aquí, ¿qué crítica le vamos a hacer? ¿Tiene la magnificación adecuada? No. Entonces ya no podemos decir, pero si la voy a hacer, le voy a medir la parte más ancha de aquí hasta aquí. No hay diferencia. No me voy a guiar por el tabique, porque el tabique no voy a ver acá. Pero voy a ver todo sucio, sí, entonces puede ser higroma. El informe que él tiene dice 1.8 milímetros de translucencia. Concluye higroma químico. Que cambie por aquí. De afuera vino la demanda. No es que cambie. A favor tuyo. Entonces la otra situación es cuánto el que mide la translucencia nucal para que yo diga que está normal o no. Ya saben de dónde salió los 3 milímetros, ya les conté. Entonces a él se le ocurrió, no, pero 3 milímetros, 2.5 la vamos a negociar. Ok, entre 2.5 y 3, ¿qué hacemos? Le mandamos a Juana para que le mide. Entonces, aquí, este es un buen ejemplo. 1.4. 2.7. ¿Qué hacemos ahí? ¿Justo está acá? ¿Este es normal? Sí. ¿Y este? La prueba de la gestacional, correcto. Entonces no hay un valor absoluto. El valor que tiene que llevarse la translucencia nucal a la casa, y bien claro, es 45 o 84 milímetros de longitud cráneo caudal. Sí, pues yo quiero saber cuándo va a ser normal o no. No hay valor. Pero hay trucos que la vida nos enseña y le quiere enseñar. ¿Por qué? Porque depende de la longitud cráneo caudal, y esto ya fue demostrado. Fíjense ustedes, una translucencia nucal promedio, acá por ejemplo ponen 38, pero el percentil 95 está en 2.2 y el promedio era 1.3. 84 milímetros.
el promedio es 1.9 y el percentil 95 es 2.8. Para los que utilizan por encima del percentil 95 y el 2.7, entonces iba a estar por abajo. O según comas de España, casi 45-84, el promedio es 1.5 y 84.2, pero el percentil 95 para 45 milímetros es 2.8 y para 84 3.1. Pues miren la poca diferencia que hay en milímetros entre uno y otro, entre lo que se raya la normalidad y la anormalidad. ¿Y por qué me interesa? Porque si está anormal, le tengo que ofrecer una prueba invasiva. Y digo, le tengo que ofrecer no significa que se haga, significa que estoy obligado a aplicarle. Pues si no va a entrar el doctor Google y va a decir, doctor, vos no me contaste que Dios podría haber hecho una PCT y no, pero eso sale muy caro. No, yo rompo el chiquito, no. Voy a hacer la apoyada, voy a juntar plata y hago mi PCT. Y hay gente así, ¿no? Que le cuento de la vida real. Entonces, como dijo ahí la compañera, aumenta con la edad gestacional, correcto. A las 10 semanas 0.7, a las 13 semanas 1.3. Entonces, ¿cómo fue el punto de 3? Y esta imagen, saquen la foto, guarden o búsquenla en la Federal Medicine Foundation, porque hay un consenso que la translucencia nucal está aumentada cuando está por encima del percentil 95. ¿Cuánto es ese valor? Depende de la edad gestacional. Fíjense la curva. Aumenta, claro, aumenta. Entonces, viene una paciente de 45 de longitud cranial caudal y tiene 2.5. ¿Cómo está? Aumentada, claramente. Pero esa paciente no llegó a las 11 semanas, llegó a las 12 y tiene 2.5. ¿Cómo está? En el límite. Pero no vino a las 12, vino a las 13. ¿Y cómo está? Pero si hace 2 semanas estaba aumentado. Entonces 2.5 no puede ser el punto de corte. Pero no, ni siquiera vino a las 2, a las 13, vino a las 13 más 6. Y sigue estando normal. Sí, pero 3 semanas antes estaba aumentado. O sea, no hay un punto de corte, no hay un punto de corte. Pero resulta ser que otra vino a las 11 semanas o 45 de longitud cranial caudal y tenía 1.9. Y vino a las 12, vino a las 13 y vino a las 13 más 6. Todas estaban normal. Todas. Pero vino otra a las con 11 semanas con una longitud cranial caudal de 45 que tenía 2.9. Y vino a las 12, vino a las 13 y vino a las 14 y todas estaban por encima del percentil 95. Sí. En el caso de esa primera, o sea, la segunda, esa, ¿se le repite? No. Se queda ahí. Sí. Si ya está alterado en la edad gestacional que corresponde. Ese es un error muy grave. Me vio la doctora a las 11, me vio el doctor a las 12 y después me fui con el doctor Roque a las 13. ¿Quién tiene la razón? No. Y por eso, se aprende eso. Bueno, sí, doctor Roque, te acepto. Gracias. Un punto más, no me digas. Dame un segundito. Por eso es importante, esa pregunta es muy buena, porque ese es el problema. A mí cuando me viene el doctor, yo vengo con mucha lucencia y nos veo la voz está derecha. Señora, ¿qué te puedo hacer? Porque la traducción está bien hecha, ¿qué te puedo discutir? No, pero bajó 1 milímetro de la última vez, yo sé si usted encuentra 1 milímetro menos otra vez. Yo no le hago. Yo no le hago, le explico, ¿no? O sea, no tiene ninguna duda. Sí fue bien realizada la prueba. Porque después le vamos a mostrar mi colección de monstruos de traducción fiscal y ustedes me van a contar. Sí. Si la edad gestacional ideal para hacer la transferencia nucal era 11 semanas o 12 semanas, y como en la gráfica los primeros 2 parámetros estaban aumentados a las 12 semanas, ¿cómo se considera entonces aumentado para las 11 semanas y se informa así? ¿O cuál es el pronóstico? Sí, aumentado para la gestacional, independientemente de qué edad gestacional tenga. Ese es el tema, eso refuerza que lo que le dije, a las 11 semanas es la edad ideal para
este problema no vamos a tener. La transferencia nucal es Pero es normal. aumentado la edad gestacional. O si quieren, en este caso puntual, tiene 2.5 exacto en el presentil 95. Y es mejor considerarlo como patológico. Entonces aumentaba el pedido y su estudio Cromosómico. Sí. Estamos obligados a informarle que se puede realizar o que se debe. No digo que se debe porque parece como obligado, pero necesitamos conocer el califico. No sé, ¿alguien más levanta la mano? Sí. O sea, esta es la parte del sentir Sí, de transferencia nucal. Sí. Entonces, por ejemplo, en el anterior, el anterior otra vez. En ese, por ejemplo, que dice a los 45 milímetros, 2.8 es el presentil 95. Quiere decir que por debajo de 2.8 es normal para 45 milímetros. Y por arriba. Para este autor. Por eso le dije yo. Que usemos ese. Sacarle foto de ese. Hay que entrar ahí. Entonces, ¿dónde está el truco acá? Yo no me acuerdo de memoria, no me acuerdo de memoria. Pero yo sé que si está por debajo de 2, todas son normales. Y sé que si está por encima de 2.9, todas son patológicas. Cuando tengo entre 2 y 2.9, vamos a la tabla. Porque ahí no soy capaz de secreción. Porque depende de la edad gestacional y de memoria no lo sé. Mi hijo está ocupado con otra cosa más importante. Pero me acuerdo que 2.9 para arriba, señora, esto está aumentando, no es la tabla. Pues, más que me da igual que sea presentil 95 o 97 o 99. Presentil 94, 90 o 89, entonces no. Pero para 50 milímetros, 2.5 ya es aumentado también. Entonces siempre hay. 2.9. Es que esta es la zona gris. Esta es la zona gris. Ah, claro, ahí está 95. Ya. Allá está. Sí, ya. Entonces, por encima de 2.9 siempre va a ser aumentado, no hay duda. Por debajo de 2 siempre va a ser normal, no hay duda. La duda va a estar entre 2 y 2.9. ¿Qué hace? Adaptamos. Por eso le digo, ese es el secreto, pero no lleven 3 milímetros, 2.5, no. ¿Qué edad gestacional tiene? Porque esto es independiente a la edad gestacional. Independiente a la edad gestacional. Acá lo que es dependiente de la edad gestacional. Y en el caso en el que tengo una tabla azul, las 40, o sea, las 11 semanas, o sea, eso para mí está todo dentro de lo normal todavía. ¿Cuál? En el azul. Acá no. Ese está por encima del 95. Está por encima del 95. Sí, era 45. Es que tiene 2.9. Recuerden que 2 para abajo normal, 2.9 para arriba normal. Y en el medio, no sé, depende de la edad gestacional. Si es 2.5 a las 11 semanas, es patológico. Si es 2.5 a las 13 semanas, es normal. Vamos a suponer que Cora le hace las 11 semanas 2.5. Ya está. No se dejó que queda alterado. Y él le ve después a las 13 semanas, pero está normal. Sí, pero ya estuvo alterado. Una vez, mano. En realidad se debería hacer una Se debería, pero van a ir migrando escuchando lo que la paciente quiere. No, señora, está bien. Ay, qué churro que el doctor le dijo que está bien. Porque va a querer que se le diga que está bien. Y después nace, ya sido que era feo los otros. Tenía razón. Entonces, Ya está. Entonces, doctor, si yo tengo una paciente a los 45 con 2.5, ya está alterado, como usted dice, ¿verdad? Entonces yo ahí pido marcadores cromosómicos, No, aquí en el marcador ya. Ahí pido un cariotipo. eucariotipo. O sea que no es que le vamos a volver a pedir otra No, ecografía, ¿cuál es el porque ya problema? está. Que a las 11 semanas el cariotipo tiene que ser vellosidades coriales. Hay una clase de Ya. para aplicar eso, ¿verdad? Vellosidades coriales no estamos procesando aquí en el país. Entonces hay que hacer líquido amniótico y el líquido amniótico se hace a partir de las 15 semanas. Entonces, señora, su translucencia nucal va a mejorar, pero usted tiene un riesgo y yo lo ofrezco que se haga una miocentesis en la semana 15, aunque esté normal después. Yo le aviso. Se va a normalizar porque si no le aviso, esta vez no funciona. Ya.
Algo no me quedó claro. Sí. Nos dice, por ejemplo, de 45 a 84. Sí. El rango para medir, ¿verdad? Para tener en cuenta, por ejemplo, la edad gestacional, porque nos dice recién que mirar solamente eso y no la edad gestacional, teniendo en cuenta esos parámetros. Sí. No, se tiene que mirar la gestacional también. ¿Cuándo? Cuando está por encima de 2.9, por debajo de 2.9 o por encima de 2. Voy a mirar la gestacional. Dame un ratito. Te voy a poner el ejemplo. Vamos a volver acá. Viene tu paciente aquí. ¿Cómo le ves? ¿Está alterado? ¿Sí? No hay duda. Está por encima del percentil 95. Aquí está en el percentil 95 y se considera como alterado, pero las veces se van a estar normal. Entonces, esta es la que me preocupa realmente. Cuando tengo por debajo de 1.9 o por debajo de 2, para hacerle más fácil, independientemente de la edad gestacional va a ser normal. A las 11, a las 12, a las 13 o a las 13 más 6. No necesito la edad gestacional. Es una forma de decirlo. Porque está por debajo de 2 y todos los valores por debajo de 2 van a ser por debajo del percentil 95. Siempre. Lo voy al revés. ¿Hasta cuándo puedo o a partir de cuánto voy a considerar patológico sí o sí? 2.9. Porque todo lo que esté por encima de 2.9, independientemente de la edad gestacional, va a ser patológico. Y todo lo que sea por debajo de 2, independientemente de la edad gestacional, va a ser normal. Eso es lo que va a hacer, ese ejercicio le va a hacer evitar ir a la tabla. Usted está haciendo, está viendo todo, vos señora, mira mi tabla, va a decir, que no sabe. Tiene que ir a mirar la tabla, voy a mirar la tabla, entonces tiene que tener en la mente, porque con eso van a reducir mucho. Y en ese mismo momento que la alma está en 1.5, vaya a la tabla. No, usted sabe que está por debajo de 2. El 2 está bien, el 2.5 mira tu tabla y el 3 está todo mal. Básicamente. El problema es entre 2.9 y 2. Ahí no está. No está todo mal entre 2.9 y 2. Está mal que voy a mirar la tabla. Sí. Por ejemplo, con la que está por arriba del 2.9 prácticamente se asegura que viene con trisomía. No, está alterado. Está alterado. Pero entonces a los 12, tanto ahorita al 2.5 como al 2.9, a los 12 le pide el cariotipo. Toda vez que esté por encima del percentil 95 se pide. Si tiene 4 va a pedir. Si tiene 2.6, de acuerdo a la edad gestacional que le están pidiendo. Porque esa zona es gris. Si tiene menos de 2, no le va a ofrecer. Pero ese le va a pedir, ¿es su ginecólogo ya? ¿Vamos a informar? Ustedes deben enseñar al ginecólogo, porque el ginecólogo está mal acostumbrado a que hago con esta paciente. Porque ¿Lo acá, opero o no lo opero? normalmente acá al nacer se le hace cariotipo. Muy pocos son los que hacen cariotipo durante el embarazo. Se hace poco porque no se pide. O se pide y no se quieren hacer por hijo. O tienen miedo porque va a perder el bebé. Por eso después vamos a hablar detenidamente en la técnica invasiva para que entiendan. Si quieren hacer genial, sino que entiendan de qué sirve, qué probabilidades tiene de pérdida de gestación, qué complicaciones tiene. Ustedes tienen todas esas preguntas al paciente y le va a hacer a ustedes. O por los costos, estoy muy de acuerdo. No es barato, no es barato porque no se hace. Ahora ya hay por sangre. Ese es el ADN y eso no es cariotipo. Ese hay que confirmar igual. Esa es la muestra que se manda a Estados Unidos, por ejemplo. Eso es ADN. Sí, puede ser. Si es sangre materna, eso se manda a muchas partes. Que una amiga en su ecografía del primer trimestre no se le veía el huesito nasal, translucencia nucal aumentada y la gineco le solicitó un estudio de cariotipo. ¿Y le hicieron venopunción? No sé bien lo que sí que... Sí, era de sangre. Mandaron a Estados Unidos, vino con un panel así de un montón de estudios de trisomía
todavía no nació la criatura. Ahí donde va a estar la diferencia. Le quería complicar más, pero cuando le damos ADN van a entender. Toda translucencia nucal por encima de 3.5 no se hace ADN. ¿Por qué no se hace? Porque tiene altísima chance de que sea un problema cromosómico. Y el ADN que mira 18, 13, 21, Sí. Turner y para de contar. ¿Y los demás problemas cromosómicos? De lesiones, triploidías, la trisomía del cromosoma 4, la trisomía del cromosoma 12, y así sucesivamente. Eso no mira. Entonces, está todo bien. El ADN me salió bien. Pero no mira todo lo que hay que mirar. Mira esos 5. Exacto, no, pero este es un ADN plus, super, ultra estándar. La larga lista queda un poroto en relación a la lista que te puede dar un Y así fenotipo como explicaste, epidemiológico. en semanas posteriores volvió a repetir la ecografía y ahí ya normalizó su... Claro, se equivocó el médico. Y ya apareció el huesito nasal. También. Pero con el mismo... No, digo, se equivocó el médico en decir no, porque la represencia va a desaparecer. Y sí, claro, va a desaparecer. El hueso no va, el hueso vamos a hablar enseguida, eso le voy a dejar ahí. Hay algún tipo de responsabilidad médico-legal en el sentido de que hay pacientes, o sea, la mayoría de los pacientes que se les pide la transfusión local vienen con el pedido de marcadores cromosómicos, pero hay pacientes que tienen su orden de primera ecografía, no sabe cuántas semanas de embarazo está, lo encontramos dentro de estas edades estacionales, o sea, dentro de esta medida. ¿Hay algún, por el tiempo, por la técnica, ¿verdad? que lleva la transfusión local, yo tengo alguna obligación médico-legal para ver eso, o me pidió una primera ecografía obstétrica, informo su vitalidad y todo lo que tenemos que hacer, y pienso yo, justo me vino a 11.5 de semana, debería yo de ver, pero no me pidió, no tiene su orden, no pago eso, o en el público tengo a mi paciente esperando, no me va a tomar el tiempo de hacer. ¿Cómo más o menos se maneja eso? Depende. Quiero contar algo que pasó justamente porque sobre la parte de Sí. una paciente que le solicité su marcador cromosómico, fueron con una doctora excelente allá en Chile, salió alterado su marcador cromosómico, la doctora ya le habló de la posibilidad de hacer ADN, y me llama a mí, me cuenta que encontró alterado tanto la translucencia como el hueso nasal y todo. Perfecto. Vinieron ellos a consultar otra vez, pero con una ecografía de otro lado. Que estaba totalmente normal. Yo sabía que ella se hizo con esa doctora. Claro. Y me dijo la doctora, yo salí muy enojada conmigo. ¿Por qué le contó la verdad? Sí. Entonces yo le leí toda su ecografía, les hablé, le conté, oye, por la tal doctora, y me dijo, ¿sabes qué, doctora? No nos transmiten la misma la otra visión. Ya no fuimos a buscar otra opinión, nos quedamos con lo que dijo el doctor. Sí, No la doctora queremos, Churro y la doctora Grafia. no queremos hacernos el estudio que nos está diciendo, vamos a hacer lo que sea lo que Dios quiere. Terminó el embarazo, o sea, no terminó el embarazo, a las 37 semanas, todo el embarazo se hizo con ese otro doctor de ecografía. A las 37 semanas le dio un Doppler, ¿verdad? Y se va y se hace con otra doctora que también es instructora de acá. Y ella le ve y le dice, mira, acá hay algo. Y ya estaba con alteración del latido, también ella vio algo de la parte del corazoncito del bebé. Era una urgencia. Me mandó a llamar, nos fuimos, lo operé. Mientras que le estaba operando, los familiares vieron todo. Se les contó, el marido les contó que probablemente tenía algo ya, él les contó que probablemente no, ya llamaron a abogado para cuando yo sabía que ya había así un quilombo del por qué yo no les avisé eso a ellos. Claro. Entonces, de hecho que no tengo nada que ver, salió todo bien, se les explicó todo bien, pero el mal rato que uno pasa ahí. Pero sí tuvo que sí, sí me verá. Ahí, por ejemplo, justo antes... Amnesia selectiva. Claro. Por eso es importante que escribas Sí, no, en tu historia clínica. Me llamó la doctora, me dijo tal cosa, le explico, los familiares se niegan a Sí, totalmente. te demandan. Tu historia clínica está acá. Claro. Escribir. No queda más, efectivamente. Respondiendo a tu pregunta, no te digo, depende. En primer lugar, acá no tenemos todavía mucha legislación al respecto.
Entonces yo creo que es una conducta más moral que otra cosa. Obviamente, si es la primera vez que yo le veo, no sabía ni que estaba embarazada y está con 50 de SRL y lo único que quiere saber es el sexo, voy a hacer eventualmente lo que tengo que hacer, mirar todo lo que tengo que mirar. ¿Por qué digo eso? Yo soy cirujano, entro a hacer un quiste de ovario, ok, y veo que al lado el apéndice está inflamado. Ah, no, voy a cerrar todito. Cuando tenga clínica, le vamos a operar. Yo ya vi que está inflamado, porque yo no le saqué en ese momento. O ya le estás viendo en la semana correcta, entonces es más moral que legal. Por eso te dije depende, no es que depende del lugar donde estés. No. Yo ni trato de hacerle, es cierto, me lleva más tiempo, lo que sea, pero le doy, se va con una información más acabada de ello, ¿verdad? El problema que ahí entra, si es un hospital público no pasa nada, pero si es una asegurada que, obviamente, bueno, le explico y eso es por lo que no me paga el seguro y ya está, pero duermo tranquilo esa noche que hice lo que tenía que hacer. Aunque no me haya ganado unos pesos más, pero no importa, hice lo que tengo que hacer. Lo mismo pasa, ese tema de acá no llegamos a un consentimiento informado, a la denegación de aceptar el tratamiento. Que no se quiere hacer el CT, si por favor me firma que yo le expliqué que no se quiere hacer el fertilizante para evitar lo que está diciendo la doctora. Pero eso se hace en los países donde realmente te pueden demandar porque eso. No, porque alegan que si no me contabas, yo interrumpí la gestación, entonces te hago una mujer en tu bolsillo y ya tengo. Como acá no hay, alegan yo hubiese sabido que hubiese preparado previamente para recibir. Sí. Igual que hacen en la mujer en tu bolsillo. Menos fuerte, digamos, porque no tiene tanta consistencia como la interrupción legal. Pero va a llegar algún momento de eso. Todavía no queda mucho. Bueno, ¿le quedó claro entonces? Sí. Los números a llevar a casa: 11, 14, 45, 84. Por encima de 2.9 va a ser siempre patológico independientemente de la edad gestacional, por debajo de 2 va a ser normal independientemente de la edad gestacional. Mire la tabla de 2. Estamos. Muy bien. ¿Y por qué insistimos tanto que todos se tienen que medir igual? Hay un estudio, nuevamente, Nicolás, que está aquí. Año 1998, 8 años después de Nicolás dijo todo lo que dijo. Y hizo un estudio de 96.000 fetos multicéntricos, más de 600 cromosomos basantes. Les adelanto que a la fecha este estudio no se replicó en el volumen, y fue tan importante su demostración que él dijo, bueno, cuando hay una trisomía 21, él dijo nadie, ¿verdad? Pero como todo viene loco, hay que estar muy atento a lo que dice, porque no todo lo que dice es real. Y le vamos a decir por qué. Igual le quiero mucho, ¿verdad? La trisomía 21, la sensibilidad que es, la tasa de detección, qué capacidad tiene la prueba de decirme que realmente si es positiva va a ser, en este caso, un síndrome de Down. 8 de cada 10, 80%. Eso es lo que significa realmente la sensibilidad, ¿verdad? A una tasa de falsos positivos, ¿qué es un falso positivo? Está la translucencia nuclear aumentada, pero el cariotipo es la normal. ¿Qué importa si el cariotipo es normal? Sí, pero yo ya le puse. Y al pulsarle ya tuvo riesgo de pérdida. Entonces le estoy sometiendo a un 8% de fetos normales a una probabilidad de pérdida que no hubiesen necesitado una amniocentesis. Por eso hablamos siempre de tasa de falsos positivos, ¿verdad? Pero a mí realmente me preocupa y no será la estadística, es la tasa de falsos negativos. No está todo bien, acá está en mi casa. Doctor, me dijiste que estaba bien y mi bebé nació con Down. Ese sí me preocupa más porque lo que tratamos de hacer con esto es preparar a la pareja y a que no quieran hacer nada, como estaban diciendo después, a recibir un niño con esa característica, ¿verdad? ¿Dónde está el truco de Nicolás? El truco de Nicolás es que su tasa de falso positivo es muy alta. La tasa
ideal es del 5%. Entonces, si yo reestructuro esto y calculo a una tasa falsos positivos del 5%, este valor va a ser menos. ¿Cuánto va a ser? 75%. Y es el valor que hoy se utiliza. Una translucencia nucal aumentada significa que 7 mujeres y media de 10 van a tener una translucencia, un síndrome de Down a causa de ese diagnóstico. Pero, cierto, él lo puso como 82, pero ese es un truco estadístico, ¿no? Porque si yo quiero decir una tasa de falso positivo del 50%, ay, casi me llegar a 100 acá. Pero me estoy tragando cuántas funciones o posibilidades de pérdida de embarazo por culpa de eso. Trisomía 18, 70 o 80% y la 13, 72%. Entonces, el segundo o tercer valor que tenemos que llevar a casa es ¿qué probabilidades tiene una translucencia nucal aumentada de tener una cromosomopatía? 75%. Estamos. Y si comparo con el ADN fetal que se hizo tu amiga, 99% tiene el ADN para el lado. Pero no es 100%. 99 el ADN. Después vamos a hablar de ADN. Bien, fíjense ustedes, esto publicamos hace unos años ya y me sirve de mucha referencia porque empezamos a buscar a ver qué dice la literatura en relación a las translucencias nucales. Y tomamos muchos estudios. Estos son los autores, los años, el número de estudios, la sensibilidad que ya les dije que era, en este caso para la trisomía 21, para todas las neuploidías, la tasa de falso positivo que ya sabemos que es, el punto de corte de la translucencia nucal y la edad gestacional. Año 95 todavía se usaba 3. Su tasa de detección era del 33%. Bajísimo. Pero fíjense su edad gestacional de 8 a 13 semanas. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea de 8. Sí, pero no, yo voy a poner 8. Vos pones 9 y vos vas a hacer lo que quiero. Entonces ahí había diferencias. Y si miren acá, 33, 50, 90, este es sabor. Sabor es que primero descubrí, dije, no, yo tengo una razón, yo le voy a mostrar que no es cierto, nunca llegó a 90. Zimmerman, Ty Parker, todos, 31, 63, 75. ¿Cómo puede ser que uno diga 90 y el otro diga 33? Son muy amplios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aparece el estudio que recién les conté. 96.000 fetos, 80 de tasa para la sensibilidad de la 21, 82, claro, 8.3 de tasa de falso positivo. Acá ya se utilizaban los múltiplos de la medida entre 10 y 14 semanas se hizo ese trabajo. A partir de ese trabajo se dijo, no, lo ideal es 11 y 14. Lo ideal es tomar los múltiples de la mediana. Más adelante salió lo de los percentilos. Y miren después de este trabajo, 83, 74, 87, 54, 92, se homogeneizó 10, 14, 10, 14, 10, 14, 10, 16, 11, 14, 14. Y después del FASTER, cuanto más nos alejamos de este, prácticamente todos usaban 11, 14. Pero varió mucho esto, homogeneizó, o sea, se hizo más claro porque además todos medían igual. ¿Verdad? Por eso es que insisto, ¿cómo se mide? Y todos deben medir igual, o si no la translucencia nucal no es real, sus valores no van a ser reales. ¿Qué pasa con la translucencia nucal? Cuando tenemos una por encima del percentil 95, tenemos un riesgo de aneuploidía, pero también hay riesgo de aneuploidía cuando es negativa. Entonces está todo bien, si la translucencia nucal está bien, pero está sano, no sé, porque hay baja probabilidad, pero puede haber un falso negativo. Entonces lo más probable es que esté bien, le digo, para no ser absoluto, al no y al sí. Pero el otro dato curioso, cuanto más alta es la translucencia nucal, mayor probabilidad de que sea una alteración cromosómica. Entonces de ahí viene la respuesta de por qué
no hacemos ADN fetal por encima de 3.5? Porque la probabilidad, miren cómo está Aumentó. 7 veces más. Y me va a decir, sí, una trisomía 21, me dice el ADN. Y hay que confirmar con la miocentesis. Doble gasto. Entonces, si está por debajo de 3.5, sí, ADN me alcanza. Si está por encima de 3.5, ADN no me alcanza. Cariotipo. Porque las probabilidades son muy altas y voy a necesitar confirmar después. Entonces, la mala noticia es que la translucencia está normal. Miren acá la translucencia. Aumenta. Tampoco quedó. 3.9. 3.9. Por debajo del presentil 95, ¿verdad? Por Si encima. la tabla, Re por encima. ¿Cuántas semanas tiene? 3.9. ¿cuántas semanas? Muy buena pregunta. 12 semanas y un día. Sí, por encima. 3.9, por debajo del presentil 95. Por encima. Muy por encima, doctor. Pero así no me escucharon. 3.9, 12 semanas, por debajo del presentil 95. No, imposible. Claro, si todo lo que sea por encima de 2.9, independientemente de la edad gestacional, es una translucencia nuclear aumentada. Aumentadísima. Para ese tipo de examen ya es todo, doctor. No, que es esto, que puede ser. La información. No, no confundir, ¿no? Pero ahora va a venir la confusión, porque se hizo una miocentesis normal. El doctor dijo que cuanto más, y si está 3.5 para arriba, tiene que ser niño normal. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo le digo yo a la señora que está normal? ¿Está todo bien? Sí, normal. Vamos todavía. Entonces, la buena noticia es que es normal. ¿Será? Igual tiene riesgo de otras malformaciones fetales y cardiopatías. Correcto. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de aborto espontáneo. Y no lo digo yo. Están los números. Cuanto más, y nuevamente 3.5. Cuanto mayor es la translucencia nucal, mayor probabilidad de aborto. Y el cariotipo normal. Claro, otra cosa. Mortinato. Cuanto mayor es, mayor probabilidad. Y cuanto mayor es la translucencia, menos probabilidad de que sea normal. Ahí ya empezamos a regresar. Pero hay normal, sí. Puede tener 6.5 y ser normal, sí, hay algunos que va a ser normal. Después va a ser presidente de la República, pero va a ser normal. ¿Verdad? Por eso es importante. Entonces, la translucencia nucal, ya saben el valor, no todo lo que brilla oro, y ahí tenemos que manejarlo. ¿Qué pasa con la muerte fetal? Cuando la translucencia nucal está aumentada, fíjense ustedes. Pero cuando está cada vez más aumentada, la muerte fetal es mucho mayor. Y nuevamente, ¿dónde está el valor? 3.5. Cuando tenemos una malformación, o sea, tenemos una translucencia nucal aumentada, tenemos probabilidad de malformaciones, sí. Y si está normal, y también hay probabilidad de malformación. Pero cuanto más aumentada está, más probabilidad de malformación. ¿Verdad? ¿Qué malformaciones pueden haber? Fíjense ustedes, Dandy Walker, orobrosencefalia, labio leporino, hernia plasmática, ofarocele, megavejiga, displasia órganos renales, renal. acondrogénesis, síndrome de Jacob-Levin, atrofia muscular, Aquinesia fetal. Y el aquinesia. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta situación? La translucencia nucal está por encima del percentil 99 porque estamos en 3 puntos algo, independientemente de la edad gestacional, ya está aumentada. ¿Qué tenemos que hacer? Cariotipo. El cariotipo es normal, entonces tenemos que hacer una ecografía Morfológica. porque tenemos que buscar malformación. Malformación. Porque cuanto más grande es la translucencia, mayor probabilidad de encontrar algo. ¿Verdad? ¿Correcto? Pero resulta ser que la ecografía morfológica está normal. No hay nada. Vamos todavía. Zafamos la cromosomopatía, no tiene nada. Igual es de alto riesgo, dice acá.
¿Será que tiene razón? Tenemos que ir al corazón. ¿Por qué vamos al corazón? John Hyatt participó de ese mismo estudio de Nicolai Leiden que les dije, del gran estudio de 96.000 pacientes, juntó 29.000 o más de 29.000 pacientes con translucencia nucal aumentada y cariotipo normal. Y buscó en el corazón qué pasaba. Tetralogía de Fallot, hipoplasia de ventrículos, transposición de grande de arteria, coartación, estenosis o atresia aórtica, defectos septales, otros defectos, o sea, hay alteraciones en el que cuando está por encima del percentil 95, por encima del percentil 99. Esto es de Hyatt. Cuanto mayor es la translucencia nucal, más probabilidades por la prevalencia de alteraciones cromosómicas, alteraciones cardíacas son probables. No te apures. Y otros autores confirmaron lo que ya Hyatt había dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo? 28. Pero no se olvide hacer. ¿Cuánto? Por uno que dice que no. 28. Segundo semestre. Y ahí ponga, se sugiere realizar estrictamente algo. Pero que el tipo es normal de nuevo, o sea, está todo bien, no hay nada en el corazón. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay riesgo de infecciones, pérdida fetal temprana, restricción, parto previo, hasta con la preeclampsia se le relaciona. Pero aquí hablamos, hasta aquí hablamos de gestaciones únicas. Yo le había dicho que podían ser gemelares. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa con los gemelares? ¿Cuándo vamos a medir gemelares? Los dicoriónicos, y después hay una clase de gemelares más adelante, ya hacia el final, aquellos que son mellizos, porque están en bolsas separadas, para decirlo de alguna manera, la sensibilidad y la tasa de falsos positivos para la trisomía 21 son similares a las gestaciones únicas. No cambia nada lo que estamos hablando. No hay diferencia. Dicorial biamniótico, o sea, bolsas separadas. Pero ¿qué pasa con los monocoriales? Monocoriales comparten la placenta, tienen una sola placenta pero dos bolsas. ¿Cómo hacemos acá? Porque son idénticos. Se deben medir las dos translucencias y se promedian. Y se forma una nada más. En los bicoriales se informan las dos. ¿Estamos? Entonces, todavía hay poca experiencia, pero hay un fenómeno que se llama fenómeno transfusor transfundido. Vamos a ir rápido por la hora. Sí, feto transfusional. Que hay un donador y un receptor, hay Sí. conexiones vasculares, uno tiene más líquido, el otro tiene menos líquido. En este caso, el transfusor transfundido, cuando una de las translucencias nucal está aumentada, en este caso hay más probabilidades de transfusor transfundido graves. O sea, la translucencia nucal en gestaciones gemelares también me sirve, fundamentalmente en las monocoriales bien. Y esto nuevamente fue reportado por otros igual. Y para terminar, ya estamos todos cansados, pero aún quedan 2 horas más. Por ejemplo, la translucencia nucal está aumentada, podemos usar algún software, fetal test. Si está por debajo, por encima de 1 en 300, le hacemos el escáner morfológico. Si se identifica una malformación, se puede ofrecer el cariotipo. Si se detectan alguna anomalía cromosómica y se individualiza. Si está normal, se hace seguimiento, y si está por encima de 1 en 300, se ofrece el cariotipo, si hay una anomalía cromosómica y se individualiza. Pero si el cariotipo es normal, entonces se tiene que hacer indefectiblemente el escáner morfológico y se individualiza. Y si es normal, hacer la ecocardiografía, buscar infecciones, buscar anemia o buscar hipoproteinemia. Ese es el algoritmo que tenemos que seguir de acuerdo a lo que estamos. Entonces, la mala noticia es que la translucencia nucal está aumentada, pero viene que es una buena noticia que sea un cariotipo normal. No sé. Doctor, la próxima clase sería bueno hacer tanta. Sí, yo le dije que no sabía que te iba a hacer largo. Doctor, ¿qué es el fetal test? Fetal test. Fetal test puede entrar a la página web de Fetal Test. Ahí se puede hacer un curso y ellos le acreditan.
habilitan y le dan el software o el acceso al software para utilizar, tiene muchas otras cosas, no solamente los marcadores. Una calculadora. Es una calculadora, sí, pero todo en castellano. Bueno, ahora también la mayoría están en castellano, la que también se cumple todo ya tiene en castellano también. Entonces ahora fíjense, esto es lo que Kimberly Colette dijo hace muchos años, único marcador, primer trimestre, demostró ser útil, etcétera, tanto en estaciones únicas como normales. Y esto es lo que quiere pasar. Un bebé aparentemente sano puede ser un Down, sí, pero también puede ser un bebé normal. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a repasar. ¿Cuáles son los ítems que tenemos que mirar? Magnificación. No quiere decirle que tenemos que magnificar, sí. Magnificación. ¿Está magnificada la imagen, sí o no? ¿Está en posición indiferente? Sí. ¿Los calipers miden la zona más ancha? Es un corte. Gracias. ¿Está en el corte sagital y medio? ¿Está mal la translucencia? O sea, mal tomada. Graben la imagen y esta es la que tienen que sacar. Porque me llegan a mandar esta imagen y se van a acordar bien de mí. No, Dios mío, no, es real. Magnificación, aprobado. Caliper, aprobado. Indiferente, aprobado. ¿Cómo se llama? Además me muestra cuál es por la duda. Tipo que este es. No sé dónde está. Ahí está la translucencia nuclear. Los calipers bien ubicados, espléndidamente bien. Corte sagital y medio, perfecto. Y esto de la vida real, no, es de internet. Miren aquí. Esta es la imagen. Y como le diría, translucencia nuclear. Acá está. En este. Claro, el perfil es perfecto. Se le pasa la bola y todo. 11 semanas y 3 días. Ahí está. Año 21. Hace 2 años nomás. Bueno, ahora, ay, no, eso es muy viejo. Ahora sí que vamos a empezar la radiografía. No. Y así viene con su ecografía. Está todo normal la translucencia, doctor. Lo que hay que hacer es trasplante de cerebro que le hizo la ecografía, ¿verdad? Magnificación, excelente. Encima de la costa Lynch. Ay, no me di cuenta. Sabía que Perdón. Acá está el translucencia. Allá, agarra tu lupa. A veces no borré ni siquiera el nombre de la paciente, pero bueno. Y el sanatorio de Amsa. Justo hizo su sumelud, se movió y le marcó la translucencia. Imagínense tan exigente. Es un corte sagital y medio perfecto, midió la zona más ancha, la altitud es indiferente y la magnificación es ideal. Dale mucho. Esta o esta, fíjense aquí, 3 medida por la zona